quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la noche, el doctor Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, sé que no es un tema muy penal, pero igual me gustaría alguna apreciación si las autoridades públicas, si usted conoce, si una autoridad, un gobernador regional, una presidenta de la República, pueden estar pidiendo licencia tras licencia para irse de viaje porque quieren estar tranquilos, que la gente no tenga celo. Bueno, si no fuera una región tan convulsionada, Omar, habría quizás ciertos márgenes de entendimiento de si una autoridad sale fuera del país. Pero yo creo que estamos viviendo realidades paralelas, ¿no? Por un lado, una opinión de que quiere estar tranquilo fuera de nuestro país porque aquí no lo puede estar. Y por otro lado, la propia región que él dirige, que está pasando por índices de criminalidad absolutos, y es donde más bien necesita la autoridad permanentemente para que pueda controlar todos los problemas que precisamente ahora están sufriendo los pobladores. Y además hay que recordar que es un cargo de elección popular, ¿no? Que te debes al pueblo, te debes a quien te está eligiendo, a la ciudadanía de esa región, y por lo visto, al menos ahora, no hay cierta compenetración entre lo que viven las propias autoridades y lo que padecen los ciudadanos de esa región. Claro, y nadie dice que, el señor César Acuña no tenga derecho a descansar en lo que son los 4 años de su gestión, pero claramente, y usted lo dice bien, doctor Carrión, es una autoridad elegida por el pueblo y en este momento la región y el país además está pasando una crisis gravísima de seguridad, y una arista de esa crisis gravísima de seguridad tiene que ver con el avance de la minería ilegal. Y desconexión que no solamente no la vemos en el actual presidente regional, sino también en el presidente del Congreso de la República, ¿no? Cuando hay, digamos, situaciones de emergencia que atender, pues se encuentra en Estados Unidos alegando simplemente que el viaje ya había estado planificando con mucho tiempo de antelación. Se supone que son autoridades elegidas y que tienen que estar precisamente para poder solventar o solucionar cualquier tipo de problema que concurra. Y es interesante, doctor, porque esta desconexión que vemos en determinadas autoridades, en este caso el que usted plantea, en el de César Acuña, ambos de Alianza para el Progreso, con, digamos, cargos muy importantes, el líder de un partido, además gobernador regional de La Libertad, y en este caso el presidente del Congreso. Y vemos que este mismo partido ya está siendo investigado por la designación de una funcionaria en el Parlamento, la señorita Yesenia Lozano, que justo un reportaje de Cuarto Poder revelaba que había sido designada en un puesto donde gana más de 19.000 soles y que no ha podido acreditar, entiendo, hasta el momento, su grado de magíster ante SUNEDU. La Fiscalía ha abierto una investigación. ¿Qué estaría investigando la Fiscalía? ¿Esta designación amerita francamente, desde el punto de vista penal, una investigación del Ministerio Público? De un tiempo a esta parte, Omar, se han generado muchos puestos de confianza dentro del Congreso de la República, precisamente para evadir estos filtros de control de la idoneidad de los funcionarios que asumen finalmente estos puestos. Pero ni aún así, yo diría, mantienen las formas los congresistas de la República, ¿no? Porque el hecho de nombrar a una persona que no cumple con los requisitos mínimos, Omar, ya de por sí constituye un delito desde nuestro Código Penal, el nombramiento ilegal. Y no solamente para aquellas personas que asumen el puesto sin cumplir los requisitos previos, sino además para quien nombra a estas personas que finalmente asumen esa función pública. Estamos hablando, Omar, de dineros de todos los peruanos. No estamos hablando de una empresa privada en la que uno designa pues arbitrariamente a quien ocupa un puesto de trabajo o no. Y ese es el principal inconveniente, porque se supone que son elegidos para cumplir una función específica y que funcione el Congreso de la República precisamente con aquellos que lo ocupan. Pero sin embargo, yo creo que no es el único problema el de Yesenia Ponce el que estamos ahora advirtiendo, sino más bien de un punto de vista general en el cual los congresistas de la República no suelen elegir a personas capaces dentro de sus asesores. Ahora, lo que está investigando el Ministerio Público, hoy día dio cuenta de esto en sus redes sociales, es la figura de negociación incompatible. Doctor, ¿qué significa en cristiano negociación incompatible? Bueno, se puede traducir en una frase, ¿no? Interesarse indebidamente, es decir, aquel funcionario que se interesa de manera irregular, de manera ilícita en favorecer a un tercero. Y en este caso, si la Fiscalía viene investigando precisamente este delito, es porque alguno de los funcionarios, es decir, alguno de los congresistas de la República, se habría interesado en que elijan a esta persona dentro de este puesto público, y no cualquier interés, sino más bien un interés indebido. Ahora, y efectivamente, el hecho de que no se haya podido acreditar ante SUNEDU que esta señorita no tiene el grado de magíster
agrava la situación, porque claro, uno dice, oye, si vas a ser jefa de una oficina, no de APP, y esto debería quedar claro, no de Alianza para el Progreso, la oficina recién creada de modalidades formativas, es una oficina del Congreso de la República. Entendemos que para un puesto de jefatura hay determinados requisitos. Bueno, la señorita dice que es magíster de la Universidad de Zipán, una universidad vinculada además a la familia de los Acuña, pero no acredita este estudio ante SUNEDU, que es ante donde se acreditan los grados profesionales. Bueno, es, digamos, el registro formal de los grados que ostentan o no las personas que puedan acreditar un determinado grado dentro de la universidad en la que se han graduado. Y eso es importante, ¿no? Porque se supone que cuando uno va a hacer un primer filtro, es casi parecido a los ministros que elige la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Recién se entera que tienen algún tipo de antecedente cuando asumen el ministerio. En este caso, los filtros del Congreso de la República tendrían también que estar orientados a los registros oficiales donde se inscriben precisamente los títulos o los grados, como es SUNEDU. Y es un filtro, Omar, al cual cualquiera puede ingresar. Es un filtro que no se necesita una inscripción especial. Y ese es el inconveniente, porque de haberlo hecho se habrían evitado ya este tipo de inconvenientes dentro del CEPAC. Pero sin embargo, desde otra perspectiva uno podría decir, no, lo que pasa es que son cargos de confianza. Me lo decía el doctor Elio Riera, que ahora es parte de APP. No, es que es un cargo de confianza, no necesita tener ningún grado. Bueno, es que entonces convirtamos todos los cargos de confianza y simplemente quitemos la meritocracia dentro de la administración pública, pero tampoco es así, porque los cargos de confianza implican un mínimo formativo dentro de la administración pública, ¿no? No se puede elegir un cargo de confianza, por ejemplo, un asesor de economía, si es que no ha tenido estudios superiores por lo menos de economía. Y eso es un mínimo que debe entenderse dentro de la administración pública. No es el carnetazo del viejo partido aprista, Omar, en el cual quien tiene o es afiliado al partido político ya de por sí va a obtener un puesto público, sino que tiene que priorizarse la meritocracia y el adecuado funcionamiento de la administración en general. Y si no se hace, se pueden derivar algunos delitos. Estamos hablando del delito de negociación incompatible y también eventualmente del delito de nombramiento ilegal. Ahora, porque no olvidemos que esta no es la primera vez, ¿no? El caso más grave en realidad, que bueno, uno le gustaría saber en qué ha quedado, es el caso o la investigación de una supuesta red de prostitución en el Congreso de la República que vinculaba justamente también a Alianza para el Progreso con este personaje, Jorge Torres Arabia, que nada menos era el brazo derecho del actual secretario general de APP, Luis Valdés. La pregunta sería en qué ha quedado esa investigación, pero esto surge a partir de contrataciones también sumamente cuestionables. Es decir, señoritas que estaban en esta oficina de Constitución, oficina legal del Congreso de la República, también recientemente creada, que pues no mostraban los pergaminos necesarios y que tenían cuentas de OnlyFans y todo lo que ya conocemos. Y yo me pregunto, Omar, a raíz de las sucesivas, de los sucesivos nombramientos, de los sucesivos escándalos que afronta el Congreso de la República, ¿por qué al día de hoy no restringen el ingreso y los filtros precisamente de personas para que ocupen esta función pública dentro del Congreso de la República? Siempre los congresistas se quejan de que la prensa no les es favorable, pero es porque ellos mismos lo buscan y porque de alguna manera los filtros son tan flexibles que en lugar de elegir a personas idóneas para que ocupen estos puestos, siempre se eligen afiliados a un determinado partido político. Doctor, otro tema que me parece igual de importante, porque claro, a partir de la masacre ocurrida en Patás, lo que hemos escuchado de parte de las autoridades es muchísima indignación, una serie de medidas, estado de emergencia, militarización del Congreso de la República también, se está buscando censurar a Gustavo Adriancén y todo se va armando, todos se escandalizan. Pero el día de hoy se publica en el Diario Oficial del Peruano las modificaciones a la ley de extinción de dominio, que es un tema complejo, es un tema técnico en realidad, pero ya el Poder Judicial, la propia presidencia del Poder Judicial, lo que está diciendo es, oigan, están debilitando pues la lucha contra el crimen organizado al publicar esta ley. Entonces parece increíble que ocurre lo de Patás, que es crimen organizado con minería ilegal y la acción del Ejecutivo es promulgar una ley aprobada por el Congreso que tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Explíquenos, ¿es verdad lo que advierte el Poder Judicial, el Ministerio Público? Bueno, yo creo que en parte, Omar, en parte, porque recordemos de que este proceso de extinción de dominio es un proceso que se incardina contra los bienes, o sea, muebles o inmuebles obtenidos ilícitamente o que sirvan de instrumento para cometer algún delito. Y lo que hace el Estado es identificar estos bienes que provienen de alguna sospecha delictiva y luego que pasen a propiedad del Estado, ¿verdad?
la titularidad pasa a propiedad del Estado. Sin embargo, lo que sucedía es de que en esta investigación por extensión de dominio se llevaba más bien en reserva durante la primera etapa, es decir, no notificaban a nadie, era una investigación secreta. Eso por lo menos se ha superado con esta nueva ley. Desde el principio, desde que ya se toma conocimiento de la investigación, pues tienen que ser notificados los afectados. Yo creo que ese es el punto positivo de la nueva ley. Notificados. Notificados para que puedan defender precisamente la titularidad y que el bien proviene de fuente lícita, al menos para los efectos de la defensa. Sin embargo, también esta ley ha traído otras reformas. Por ejemplo, el hecho de que ya se requiere para poder extinguir la propiedad, Omar, es decir, que pase la titularidad al Estado, se requiere una sentencia condenatoria firme. Tú sabes el tiempo que toma en nuestro país que se obtenga una sentencia condenatoria. El caso de Ollanta, mira, viene 10 años y recién hay una sentencia condenatoria, y eso en primera instancia. Y eso es lo que exige, es decir, para extinguir, para que un bien pase a propiedad del Estado, tiene que primero ser firme la sentencia condenatoria, es decir, identificar que en efecto se ha cometido un delito, puede ser el delito de extorsión, el delito de lavado de activos o el delito de cohecho, para que recién a partir de esa sentencia condenatoria pueda el Estado tener la posibilidad de extinguir la propiedad de ese bien. Pero doctor, lo que advierte el Poder Judicial, lo ha venido diciendo además la Presidenta del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, pero en un reciente comunicado a partir de la publicación ya de esta ley, es lo siguiente, que esta ley de extinción de dominio lo que va a generar es que nuestro país corre el riesgo de ser incluido en la lista de alto riesgo económico y no acceder a la OCDE. Es lo que dice el Poder Judicial. Bueno, ¿es ese riesgo? Es un riesgo relativo porque nosotros sabemos de que nuestro país está pugnando para entrar a este selecto club de países desarrollados, como es la OCDE. Y la OCDE tiene determinados presupuestos que exige a los países para que puedan precisamente entrar a este club. Uno de ellos es la efectiva lucha contra el lavado de activos, la efectiva lucha contra los delitos de corrupción, por ejemplo, a nivel empresarial, etcétera. Si bien es cierto, se exige en efecto de que se puedan resguardar los bienes que se obtienen de manera ilícita, no necesariamente se pide que sea a través de la ley de extinción de dominio, porque ya dentro de la investigación por el delito de lavado de activos, por ejemplo, Omar, tiene la Fiscalía la posibilidad, si identifica un bien que tiene procedencia ilícita, de solicitar la incautación o el embargo en tanto se sigan con las investigaciones, porque es evidente que, digamos, el sospechoso de un delito, cuando ve que ya la Fiscalía lo está investigando, va a tratar de vender, de traspasar ese bien. La Fiscalía tiene esa posibilidad. Entonces, yo creo que, claro, el Poder Judicial, desde un principio, el juez supremo Luján Tupes, que es el coordinador precisamente del área de extinción de dominio, ha propugnado de que esta ley permanezca. Pero ahora, como ya el Congreso de la República la ha reformado, yo diría que más bien debería ya esta de claudicar en la persecución de extinción de dominio, porque las reformas son tan radicales, Omar, que ya casi imposibilita perseguir un bien obtenido ilícitamente a través de la extinción de dominio, y debería más bien de concentrarse ya en otros delitos. Ahora, sin embargo, por eso es importante tener una opinión neutral, doctor, como le da usted. Lo que dice el Poder Judicial es incluso más grave de que nos incluya en una lista negra. Lo que dice es que a partir de esta norma de extinción de dominio, lo que hace es fortalecer al crimen organizado, que va a seguir generando más muertes, más sicariato y más de lo que estamos viendo en el país. Bueno, de que se va a dificultar la extinción de determinados bienes es cierto, porque el procedimiento de extinción de dominio es un procedimiento más célere, digamos, es más, ¿no? A ciertos principios rectores como la presunción de inocencia son relativos. El quien es titular del bien tiene que más bien demostrar la licitud de la proveniencia, pero ahora con esta reforma, más bien ya la carga de la prueba de demostrar que los bienes son ilícitos corre a cargo de la Fiscalía, casi como un proceso penal en sí mismo. Entonces eso ralentiza la extinción de dominio, es decir, que los bienes pueden asegurarse siendo los titulares el Estado, y además de que pone los estándares muy altos, ¿no? Obtener una sentencia condenatoria en nuestro país, Omar, toma muchísimos años. Y es por eso que la pregunta surge, ¿qué pasa durante ese tiempo? ¿Solamente se va a recurrir a los instrumentos tradicionales de la incautación o embargo? ¿O se fortalece más bien quizás poniendo algún tipo de candado a la ley de extinción de dominio? El Congreso de la República se ha decantado más bien por flexibilizar estos criterios y simplemente casi derogar ya la ley de extinción de dominio. Muchísimas gracias al doctor Andy Carreón, abogado penalista, por estas luces.